Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico Terror Córdoba. Y en esta ocasión tenemos el placer de contar con estos grandiosos directores de arte de nuestra provincia, de nuestro país y además de Latinoamérica. Bueno, voy a presentarles. Voy a empezar por nuestra representante cordobesa, Noé de los Pájaros. Ella es licenciada, tengo acá los machetes, para no olvidarme de la información. Ella es licenciada en teatro, escenógrafa y directora de arte, es parte de Cabustra Art y de Desenio Teatro, y ha trabajado en diversos videoclips, obras de teatro y audiovisuales. Los que queríamos destacar, que son los que tienen que ver con el género, son Animal Moribus y Grimorio de Octavio Rebol, y la obra de teatro La leyenda de la dama de la torre del ala este de Marcos Bacota. Sí. Lina Durán es nacida en Colombia, pero actualmente está radicada en Lima, Perú. Es abogada, pero se dedica a la dirección de arte. Es codirectora del Festival Insólito de Perú, que ya va por la cuarta edición. Se dedica principalmente al vestuario y a la escenografía, con énfasis en el Slow Fashion Coach, que ahí nos va a contar de qué se trata. Y bueno, Walter Cornaz es director de arte y actor, y además ha incursionado en la producción y dirección. Fue uno de los integrantes de Falsa Producciones, una productora que viene haciendo cine hace más de 20 años. Su primera película con tan solo 18 años ha sido Plaga Zombie, del director Pablo Parés, una película de culto nacional. Y además ha trabajado en muchas películas de género a nivel argentino, como Capanga Todoterreno, Necrofobia, Terror 5 y la última, la peli de Rodrigo, El Potro, Lo Mejor del Amor, con la que ha sido nominado al Cóndor de Plata a Mejor Diseño de Arte. Bienvenidos, chiques. Espero que disfrutemos y la pasemos bien en este conversatorio y que nos cuenten un poco su experiencia. Y bueno, nos importaba saber qué tener en cuenta para ahorrar dinero y que se vea bien. Estamos hablando siempre de el cine de género independiente, que es un poco lo que hacemos en estas latitudes del mundo. Empezamos con vos, Noé. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Yo creo que lo importante es, primero, tener una gran cartilla de amigos, muchos números de teléfono. No, bueno, pero sobre todas las cosas, arrancar haciendo hincapié para mí en cuáles son como los ejes principales, sobre todo fijar cuáles son los criterios para mí como más inamovibles, ¿sí? O sea, qué se puede negociar y qué no, y en base a eso, bueno, hacer como el eje, buscar eso, tratar de desarrollarlo a la máxima potencia para que no quede en algo como, no sé, como en la intención, y potenciarse, ¿no? Como decir, bueno, listo, esto va a hacer a que sea algo como, nada, le va a dar el sello. Hacer una división de qué es de carácter imprescindible para la construcción de esta historia y que no quede en la pretensión, y luego ir como, bueno, compensando, desarrollando, buscando gente que puede llegar a tener los recursos y ese tipo de cosas, y lo que sí o sí tiene que estar perfecto, llegar a ese punto, ¿no? Para mí hay cosas que no se pueden negociar. Muchas gracias, Noé. Lina. Bueno, hola, gracias por la invitación. Qué chévere estar con ustedes escuchándolos y aprendiendo. Y bueno, nada, yo nací en Cali y como decía Valentina, soy abogada, pero en realidad yo me pagué con derecho diseño de vestuario y moda. Y de ahí empieza como mi formación en ese lado y empiezo a trabajar con Lucía Maya. Y
Y bueno, esto lo nombro porque principalmente me parece que es el conocimiento, la experiencia la que te hace como ahorrar dinero, ¿no? O sea, en este tipo, al menos específicamente como director de arte, ¿no? O sea, sí me he equivocado un montón y de ahí he tenido mucha experiencia porque en estos países como Colombia o Perú no hay una formación académica de directores de arte. Pero bueno, en estos países donde a uno le toca hacer muchas cosas, de hecho conozco a Valentina porque yo dirijo un festival que se llama Insólito, entonces desde ahí también he tenido un montón de conocimiento, viendo a los artistas, que también es muy importante para aprender sobre todo sobre el cine de género, que es tan poco el que hay acá en Latinoamérica, entonces esa es una buena manera, ¿no?, de inspiración. Aprender del mismo cine, entonces como gestora también aprendí un montón. Y bueno, ya en mis últimas experiencias no he hecho tantas películas, he hecho algunas, no he hecho ninguna de género, pero sí estuve por ejemplo trabajando en una película de época que va a salir, todavía no ha salido, se llama Un Mundo para Julius, de una directora que se llama Rosana Díaz. Y bueno, también ahí aprendí, sobre todo, igual que en las otras películas y en todo lo demás que he trabajado, que el tiempo y la planificación lo es todo. Creo que es eso, ¿no? Dejar un tiempito para probar esto que estás haciendo, ¿no? Y eso, ¿no? Si se tiene algo de tiempo, aunque en este momento, en estos tipos de producciones a veces se va muy rápido, pero el tiempo es buenísimo para eso, ¿no? Eso. Bueno, ahora pasamos a Walter con la misma pregunta que la vamos a recordar. ¿Qué tener en cuenta para ahorrar dinero y que se vea bien? Bueno, ¿cómo andan? Un gusto estar acá con ustedes. La verdad que buenísimo que se generen este tipo de encuentros. Me parece muy nutritivo, está lindo compartir experiencias así de diversas. Digamos. Está bueno el planteo que armaste, Valentina, porque digo, la verdad que es como uno se queda escuchando como, a ver, digo, mira, te cuento un poco, digo, cómo yo trabajo, digamos. No sé si es la única manera, por supuesto, no es, pero digo, ¿cómo yo trabajo a la hora de encarar un trabajo? Mi carrera se dividió en dos grandes momentos, digamos, una gran primera etapa dentro del núcleo de Farsa Producciones, que nada, éramos unos chicos en los 90 que hacíamos películas pre-internet, digamos, que la verdad que marca una bisagra muy importante porque era en Aedo y con eso hacíamos, bueno, con lo que teníamos, el cuento, la historia, el corto, el largometraje que podíamos lograr. Como dijo Lina, la verdad que estoy muy de acuerdo que para mí el foco para poder, no te diría ni ahorrar ni que se vea lindo porque son como cuestiones subjetivas, digamos, pero sí la planificación al servicio de lo narrativo, la planificación al servicio de contextualizar el universo que estamos contando. Como bien sabemos, el cine de género cuesta mucho más, digo, así sea industrial o sea independiente. ¿Por qué? Porque tenemos que construir un universo que generalmente no es un universo donde vos tirás la cámara y ya se cuenta algo. Siempre necesita de aditivos, siempre necesita de una contextualización diferente. ¿Por qué? Porque son elementos fantásticos, elementos que no están en su totalidad en el uso cotidiano, digamos, en la vida normal, entre comillas, dentro de lo que yo considero que es normal. Pero, entonces, siempre es un desafío una película de género, siempre. Entonces, para eso, digamos, la forma que tengo de laburar yo es siempre con mucha planificación, y no siempre planificación desde el departamento de arte, sino planificación en relación a los acuerdos concretos que hay que tener con la película, con el director de fotografía y el resto del equipo. Me parece esencial el hecho de saber nosotros en qué película estamos, digamos, en qué película nos encontramos, en un montón de sentidos, en un sentido productivo, en un sentido narrativo, en un sentido de tono, ¿no? Saber qué, digo, a ver, un policial puede ser una película de Humphrey Bogart o puede ser La pistola desnuda. Entonces, para mí, digo, la planificación previa y los acuerdos previos con el director y en la película que nos encontramos son lo esencial a la hora de encarar un proyecto, porque con eso y por ende vamos a poder pensar la mejor idea dentro del contexto en el cual nos encontremos. Digo, y quizás si la película pasa en un lavadero o en el subte, quizás lo que se cuenta
se puede contar en esas ambas locaciones. Entonces, ¿para qué pensar una película que sucede en el subte si no tengo la posibilidad de filmar en un subte, si la película se puede contar en un lavadero? Digo, si conseguimos un lavadero que realmente tenga como una visión más armónica desde la locación y que quizás lo tenemos más a mano, ese también es un trabajo de un director de arte. Tratar de ofrecer el mejor contexto al guión en el cual estamos trabajando y decir, muchachos, estamos tratando de gastar plata para llegar a filmar esta película, no sé, en el subte, y estamos viendo que eso no se logra ahí. Entonces, nuestra opinión me parece muy valiosa para poder correr un poco la mirada o aportar opciones. Después está la visión del director, porque la verdad que nosotros trabajamos al servicio del director. Digo, por lo menos es mi visión. Somos parte de un engranaje. Digo, cuanto más aliados estemos y más sepamos en qué película nos encontramos, mejor vamos a poder aprovechar los recursos. En Farsa me pasaba con el equipo que teníamos, del cual yo aprendí muchísimo, casi fue como mi nutriente. Teníamos 17 años y seguimos filmando hasta los 20 y pico, fuimos socios, bueno, toda una sinergia interna muy fuerte en la cual yo no hacía tanta previsión porque funcionaba. Y eso les puede suceder a ustedes también, digamos. Cuando estás con un grupo de amigos, filmando con un grupo de amigos, hay un montón de cuestiones que son más rápidas en algún punto, si hay una sinergia y un vínculo interesante. Ahora, cuando yo salía la realidad, y salía la realidad al mundo publicitario, me la di contra... ¡Pah! Pero fue una puerta donde, hey, pero no estamos todos tirando... No, hay diferentes intereses. Y me sacaron otros músculos, digamos, y otros aprendizajes. Pero está bueno disociar y aprender de cada experiencia porque después eso lo vas a poder volcar en diferentes otras experiencias. Y en Farsa, esto es lo que quería decir, digo, ya finiquitando esto, lo que hacían Pablo, Paredes y Hernán, sobre todo en Revolución Tóxica, una última que hicimos, una última película de una saga que hicimos que se llama Plaga Zombie, no escribíamos dónde sucedía, porque el guión estaba escrito y decían, locación a confirmar, digamos, la batalla final de zombies que tenemos en Revolución Tóxica, dijimos, esto es la mejor locación que podamos conseguir, porque los personajes se esconden en un lugar, y bueno, y se desata una batalla de zombies, y por suerte después conseguimos un desarmadero de autos, que era regular la cámara y todo se veía bien, era acomodar cosas, porque no teníamos recursos para poder generar algo de cero. Había que ir a la locación, y en ese sentido los directores de arte tenemos que estar recontra alineados con los locacionistas, o si el locacionista sos vos que estás ofreciendo una locación de un amigo, porque conviene para el relato y para lo que tenemos que hacer. Pero era muy útil en Farsa eso de no anclar a la locación, salvo que narrativamente cuente mucho. Digo, si narrativamente igual sucedía en un lugar que en otro, digo, era como, bueno, la mejor locación que podíamos conseguir. Esa inteligencia, me parecía a mí, de parte de ellos, a la hora de colaborar en conjunto, hace que se ahorre plata y luzca mejor todo. Porque vas de la mano, tratando de, bueno, encajar esta historia en tal lugar. Ahí va. Sí, Pete. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que nos preguntábamos por ahí lo que hace a que eso quede creíble en la diégesis. ¿Cuáles son esos detalles? Yo pienso, por ejemplo, un personaje que tiene medias sucias en su habitación o que no se vea tan pulcro, dependiendo obviamente de la narrativa. Empezamos por vos, Noé. Bueno, para mí es como muy importante tener en cuenta obviamente los tres ejes de lo que es la diégesis, que es espacio, tiempo y personaje. Entonces, involucrarse y empaparse del proyecto y entrar en diálogo con el director, que es, bueno, de lo que se venía hablando, poder entender a fondo cuál es también la psicología de estos personajes, qué pretenden comunicarnos y qué pretende comunicar también el director a través de estos personajes y de esta historia y del guión. Amalgamar las tres cosas, ¿no? O sea, ¿qué hace que ese personaje tenga esta reacción, decida dejar las medias tiradas o no, o guardarlas en un placar? Si está haciendo esa elección, ¿por qué? Intenta esconder algo, habla de algo, como estar totalmente inmerso en la historia y poder comprenderla. Entonces, nosotros con Octavio, Octavio Rebol, con el último
con la última peli en la que laburamos, que fue Grimorio. Yo lo acompañé no solamente en la dirección de arte, sino también le hice una asistencia de dirección de actores, y para poder trabajar no solamente las características actorales, sino también acompañarlo desde el lado de la dirección de arte, habíamos implementado un juego que se trataba de buscar, de poder crearle el cesto de basura del personaje. Por ejemplo, hay un personaje, bueno, spoiler, que es como la bruja que va a ser elegida. Bueno, ok, ¿qué tiene esta chica? O sea, ¿qué consume? ¿Qué come? ¿Qué prendas usa? ¿Hay descartables? No, tiene plástico. O sea, era como que en el tacho de basura encontrábamos absolutamente todos los, como su cotidianeidad. Poder ir entendiendo así a través de estar cada vez más empapado y meterse cada vez más en el diálogo, y de todas las áreas, ¿no? Porque no es unidireccional. Para mí el sistema de producción de cine tiene como esa forma perfecta de ser un gran engranaje que todas las áreas van pudiendo desarrollarse a medida de que la gran maquinaria está aceitada, ¿no? Entonces, el diálogo, poder entender en qué sitio, así como temporal, espacial y del personaje estamos hablando cuando construimos esta historia. Lina. Bueno, gracias a Noé que nos habló un poco más de los personajes. Me gustaría intervenir un poquito más entonces en la escenografía. Y es importante también otra vez ponernos como en el contexto en el que estamos, sobre todo en Colombia, en Perú, en Venezuela, que se está haciendo muy buen cine, en Bolivia, ¿no? Donde hay unas tendencias en el cine, sobre todo de género, muy naturalistas, ¿no? Se ha ido mezclando el cine de género con lo que estamos rodeándonos y con esto que estamos viviendo. Entonces, hay un boom, por ejemplo, el cual me llama mucho la atención, de la mitología y las leyendas, ¿no? O sea, ya hemos comenzado a explotar esto, y en la escenografía, desde mi punto de vista, pues también es un poco eso, ¿no? O sea, tratar de encontrar como el espacio sin tener que intervenirlo tanto, para no gastar tampoco tanto, y también, o sea, ahorrarte también tiempo, y en fin, también como que se sienta creíble y no forzado, ¿no? Que, por ejemplo, así sea, no sé, un personaje, qué sé yo, pobre, no se tiene que ver, también eso le decía, siempre repito, ¿no? A los alumnos, a la gente con la que estoy, ¿no? No se tiene que ver tampoco cochina o porque es una persona que ha sido violenta, llena de sangre y ya. O sea, no, o sea, por cómo se ve la sangre, o sea, también, ¿no? ¿Qué vas a utilizar para hacer la sangre? ¿Cuánto tiempo lleva secada la sangre, no? O sea, cómo reacciona la sangre también con esa textura, ¿no? Porque hay con texturas que la sangre termina viéndose como si fuera, qué sé yo, como algo sucio, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas también ayudan a la credibilidad, ¿no? Estar también conscientes del contexto temporal, ¿no? De la continuidad de la película. Eso. Muchas gracias. Es muy importante lo que decís respecto a nuestra realidad latinoamericana, que por ahí no contamos con grandes estudios y tenemos que basarnos de lo que tenemos más. Igual que... A ver, yo estoy re de acuerdo con lo que dijeron las chicas. Anotaba algunas cositas que sobre el cual montarme sobre lo que dijeron ellas, porque es cierto que Noé decía de todas estas preguntas que se hacía del personaje. Es eso, ¿no? O sea, hay que indagar. Por eso el laburo de previsión es tan importante. Hay un laburo de investigación para saber más que cualquier otra persona en el set de qué estamos hablando, ¿no? O sea, sí, porque además, como directores de arte, lo que nos sucede es que hay una variedad. O sea, vos te pueden contratar para hacer una película de época, no sé, sobre la vida de Tita Merello, como me pasó a mí, y yo, siendo un español con acento argentino, que hace muchos años que está en Argentina, desconocía bien de qué hablaba ese personaje, tuve que ponerme a estudiar.
a saber quién era este personaje, a ver con mis propios ojos y no a través de un relato o del comentario de alguien qué me pasaba a mí con el personaje. Desde un punto de vista egoísta en principio, pero porque eso me nutre a mí como director de arte para poder entregar una diégesis más completa. En principio para entregar una diégesis, después se puede completar infinitamente hasta los recursos que te dé. Pero digo, en principio saber realmente, digamos, de qué estamos hablando, en qué proyecto estamos. Los guionistas no tienen que ser guionistas, digo, si la película pasa, digo, voy a volver a la carnicería, digamos, donde un carnicero es un asesino, no sé, como en Delicatessen, uno tiene que meterse en el universo de los carniceros, no puede ir con lo que uno se imagina en la superficie de sus pensamientos, cómo es una carnicería. Porque vos decís, una carnicería, yo ya sé cómo es una carnicería. Pones ahí un almanaque, un poco sucio, pero cuando te vas a una carnicería y te pones a ver la cantidad de elementos que son discordes a lo que debería haber una carnicería y que también hacen lo que es una carnicería, y con esto me refiero a, imagínense una caja registradora en una carnicería en un bar. Todos los elementos que están alrededor de una caja registradora, hasta no verlos uno no los puede ni llegar a imaginar, porque la cantidad de disparates que uno se puede encontrar al lado en relación al universo del personaje que manipula ese elemento son sorprendentes. Y me parece lo más interesante del trabajo. Digo, realmente indagar y hacernos las preguntas, como decía Noé, de este personaje es ordenado, desordenado, fuma, no fuma. Digo, la cantidad de preguntas que tiene uno para hacerse en relación al personaje va a depender básicamente del tiempo que dispongamos para poder generarlo. Y en relación a eso, tiene que haber una organización muy fuerte para poder también dividir el tiempo-espacio en el que vamos a dedicarle a la película. Digo, entonces, me parece que está bueno eso, ¿no? como indagar. Y hay que indagar en el personaje. La diégesis es básicamente saber en qué corazón latiente, que es esta película que toma forma ya sola, uno se involucra. Digo, realmente, porque el tono, cuánta comedia hay en esta película de acción, cuánta acción hay en esta comedia en la cual estoy trabajando, son parámetros que para mí son indispensables a la hora de involucrarse. Es nuestro trabajo. Un día nos toca hacer una película, ojalá, de dinosaurios gigantes, y otro día uno está haciendo un comercial de galletitas transgénicas. Entonces, digo, obviamente lo de las galletitas siempre va a ser para poder comer uno, ¿no? Y para poder alimentar todo lo artístico que tenemos, que siempre es, el lugar donde depositarlo, porque como decía antes, para mí somos parte de un engranaje, entonces no podemos cortarnos con una obra de arte, porque para eso, existe eso, ¿no? Una obra de arte donde realmente mi visión sea la visión final de lo que estoy haciendo. El hecho de trabajar como parte de un engranaje al servicio de una película hace que tengamos que saber en qué diégesis, en qué universo, en qué contexto estamos involucrados y, por ende, empezar a trabajar en relación a eso, informarse, saber cómo es este personaje, si podemos también charlar con el actor, ver cómo se siente en el set, habitar el set, sentarse en un sillón. ¿Esto cómo estaría? ¿Estaría desordenado? ¿Es de día? ¿Es de noche? Todas esas cosas que dijo Noé, la verdad que para mí son esenciales, ¿no? Es como parte de respetar la diégesis y construir el mejor contexto posible desde la dirección de arte, tiene que ver para mí con la investigación. Yo voy muy atrás. Antes de empezar a correr, trato de tener todo planificado. Servicio a la improvisación, dispuesto a la improvisación, por supuesto, porque la magia del cine también se genera en el set. Ahora, yo tengo que llegar al set hecho un señor inglés, o un señor latinoamericano, mejor. Un señor que hace que tenga todo previsto para que podamos romper en ese momento si se quiere romper alguna idea. Pero para tener todo previsto tenemos que tener un nivel de investigación muy potente, ¿no? Como esto nosotros con los elementos también anclamos la época. También construimos la época, sean los 90, sean los 20. Los 20 es más notorio, en los 90 empieza a haber un nivel de sutileza un poquito más diferente, digamos. Cuanto más nos acercamos, empezamos a delinear sobre lugares más finos, ¿no? El universo de los personajes, porque en época quizás es más simple, si tenés recursos y presupuesto, contextualizar la época. Ahora, cuando más nos acercamos para el tiempo en el cual estamos viviendo, empieza a haber un nivel de sutilezas que, van a depender
de todas estas conversaciones que se dan en la preproducción. Como para dar un ejemplo, en general acá en Argentina hay, las películas que se hacen son de 4 a 8 semanas de rodaje, con 4 semanas de preproducción. Si uno no toma carrera de antemano, es probable que no llegue ni en pedo. Digo, no llegue ni en pedos. Va a llegar con lo que pueda llegar, porque siempre se filma. Entonces, para tratar de sufrir menos y tratar de construir y llegar como más armados, yo trato de tener también carrera. Una vez que sé que me involucro en un proyecto, trato de dedicarle la mayor cantidad de tiempo, digo, no formal, con una cerveza al lado, con conversaciones con el director, ¿viste? Con lo que sirva como para tratar de adelantar un poco el terreno, para que esas 4 semanas, como por poner un ejemplo, sean realmente ejecutantes. Sean realmente para poder, ok, me pongo a laburar técnicamente casi, con todas las cosas que igual te faltan porque no puedes tener todo previsto, o por lo menos a mí no me ha tocado nunca tener todo previsto antes de entrar a un set, salvo que sea algo chiquito. Pero digo, en los largometrajes sucede mucho, entonces todas esas charlas informales para mí son y tienen que ver con la diégesis, tienen que ver con qué película estamos haciendo, digamos, con qué tono, ¿te gusta esto? ¿No te gusta esto? ¿Hay algo que no te guste? Nada, porque hay decisiones muy subjetivas dentro de la cabeza de un director que también tienen que ser tomadas. Entonces, previo al rodaje, para respetar la diégesis, es como jugar al quién es quién. Digo, vos tenés un tablero y empezás, ¿tiene bigote? No, ping, abajo. ¿Tiene sombrero? Sí, lo dejo. Y con lo que me queda, empiezo a construir qué película estamos haciendo, que es para mí esencial, ¿no? Esas charlas previas y de planificación para poder llegar al rodaje, para construir mejor el contexto y por ende la diégesis del proyecto. Totalmente. Bueno, la verdad es muy interesante y creo que podríamos estar hablando de esto horas y horas y horas, porque bueno, la intención de estas preguntas era ver de qué se trata el oficio, ¿no? Y para quien nos esté viendo, tome estas herramientas a la hora de emprender el camino, ya sea de un corte, de una peli, o de lo que le toque, teniendo en cuenta también nuestra realidad latinoamericana. Que muchísimas gracias. Y vamos a cerrar con algo que nos parece, seguro que tienen algo para contarnos. ¿Alguna anécdota graciosa o caótica que les haya pasado en su experiencia en la dirección del arte? Vamos con vos, Noé. Bueno, vamos a ir al género. Terror. Anécdotas así como muy, que fue como ya una anécdota tipo psicología colectiva, fue cuando filmamos la peli Grimorio, en la que, bueno, nada, estábamos en un pueblito de Quilinos perdidos, filmando en un cementerio abandonado, en el que, bueno, las situaciones eran como bastante trash dentro del cementerio, o sea, cajones rotos, nada, bueno, un contexto así como bastante como fuerte, que nos metía bastante como en la idea esta del, del terror en sí, pero no creado, sino como a vivo, y nada, y todo el mito que se empezó a generar en base de que estábamos filmando supuestamente en el lugar donde se considera que es la capital de las brujas, y llegar al cementerio y encontrarnos de verdad con un montón de, bueno, acá en Argentina se le denomina gualicho, como a ese rito en el que, bueno, uno hace como hay un trance a pedido de algo con el demonio o lo que fuere, qué sé yo. Nada, y estábamos ahí en el cementerio y, no sé, abrías me sale sepulcro, pero no, es un panteón, y de pronto tenías un cajón que estaba todo roto, con un montón de velas en el lugar donde estaba la cabeza, y ya, bueno, eso empezó a ser sugestivo, y ya no sé, como algunas decían, no, que escuché un ruido, que se movió un cajón, y después estar ahí durmiendo en Quilino también, y que escucháramos ruidos dentro de las habitaciones y pasar de eso a filmar en una casa en la que sí, de verdad, vimos fantasmas y se movían las cosas, al menos yo y un par más. Entonces era como, bueno, nada, fue una
una anécdota en la que estuvimos ahí con los encuentros sobrenaturales, pero muy cerca, y creo que a nivel historia nos ayudó un montón, porque cada vez le metíamos como, nada, más intención y más fuerza al relato. Querías credibilidad en la diégesis, hay todo lleno de fantasmas. No, el cementerio era la diégesis, pero pura. Era todo junto, no, muy jodido. Además también el nivel energético que ya se manejaba, estaba todo el mundo como muy, no sé, al corte, como decimos acá, no ásperos, era un ambiente así como muy cansado, a nivel olor, estar en un cementerio, bueno, nada, una anécdota así como sobrenatural. Gracias, Noé. ¿Alguna anécdota para compartirnos? Bueno, de hecho que sí, quiero decir una anécdota que es con mi jefa, que se llama Susana Torres. Ella le ha hecho las películas a Claudia Llosa y hemos trabajado en varias pelis con una chilena que, bueno, yo estuve en unas escenas que se hicieron en Lima, se llama Lina from Lima. Y bueno, hemos trabajado en varias pelis más, Javier Fuentes León, también con su última película, y en esta es que es la de Rosana Díaz, que también es en un cementerio, y es porque a mi jefa también le encanta toda esa parte oscura, ¿no? Pero pues nosotras igual trabajamos en cosas que no son así tan terroríficas, pero igual nos encantan. Entonces estábamos como niñas en dulcería en el cementerio y estábamos con una carreta, a mí me encantan también las flores, y estábamos haciendo todo el entierro, pues, de una gente millonaria, íbamos para acá y para allá con todo, y estábamos como, es un cementerio gigante acá que se llama el Presbítero Maestro, y es un cementerio antiguo y es increíble porque tiene muchas esculturas y es terrorífico y están toda la gente, o sea, es un cementerio popular, pero está mucha gente que fue rica en el pasado, entonces es muy loco. Y estábamos haciendo el entierro de estos ricos ahí y habíamos ya montado todo y cuando nos fuimos a caminar ahí atrásito y nos dimos cuenta que ahí estaban enterrados los protagonistas de las películas, los cuales también sentíamos que la presencia en la casa se llaman los Fernandini. Y estaban todos los Fernandini detrás de nosotros y no lo sabíamos, pero estuvieron presentes en su entierro simbólico, ¿no? Y ese día aparecieron flores hasta que no sabíamos que iban a aparecer y bueno, nada, la escena fue triunfalista. Parece que los sobrenatural nos persiguen. Los muertos que quieren hablar. Muchas gracias, Lili. ¿Walter, alguna anécdota? Mira, no se me ocurrió ninguna, así que voy a ir al cementerio también. Así tenemos la tricementeriada de anécdotas porque... no pintar cementerios parece que va a ser. No queda otra, porque tantas lápidas no podemos construir. Valentina, no tenemos presupuesto. Entonces hay que ir al cementerio y fumarse el olor a muertito, esos líquidos que salen por un lugar extrañísimo que decís, guarda, no pisen ahí, y el respeto por el ambiente que se está generando, porque ahí es una fuente de energía. Entonces... no nos va a quedar otra que seguir filmando en cementerios, Valentina, para poder contar un cementerio, por lo menos con los presupuestos que venimos laburando ahora. Y aún teniendo presupuesto, conviene ir ahí, porque es muy difícil. Pero, a ver, en Necrofobia, una película de Daniel de la Vega, un director de acá, de Argentina, muy bueno, y que siempre se abocó al cine de género y de terror, más metafísico, más serio, digamos, con un tono, digo, más clásico. Filmamos también en una cripta donde, bueno, adentro también, ¿no? Están los féretros y todo el paquete de esto. Entonces, tenía que, en Luis Machín, que era el protagonista de esta película, tenía que forcejear en una puerta donde en un momento se rompían los vidrios de la cripta para poder salir, como que le pegaba una piña y se rompían.
Tuvimos que hacer una manija falsa, porque la cripta estaba agarrada con un candado, nada más, no tenía picaporte, entonces tuvimos que construir el picaporte para que se pueda contar la historia. Un prop elemental para poder contar, digamos. Tenía que abrir, no tenía que abrir un candado porque hay un tema de ritmo donde no podía estar detenerse, sino que tenía que agarrar, ¡puc! Y abrir la puerta. En el forcejeo tenía que romper el vidrio. Abajo, es una película financiada, pero las películas financiadas de 4 semanas para mí entran casi dentro de las películas independientes, ¿no? Sobre todo por esto que tenemos de que las películas de género necesitan inclusive más presupuesto aún, digamos. Una comedia romántica quizás podés contarla porque el núcleo del corazón se nutre quizás más en otros aspectos que no necesita, ¿no? O sea, no necesita construir este universo que siempre nos empuja el género. Entonces, estaba forcejeando y abajo había un utilero con un martillo rompiendo un vidrio templado. Estaba forcejeando, cuando le da la piña, plum, rompe el vidrio templado. El templado lo que hace es que, no se parta en una forma peligrosa que pueda llegar a lastimar al actor, sino que se rompa en muchos pedacitos y caiga. Cuando le dio la piña, cayó todo, estaba forcejeando y sin querer cayó un vidriecito que le dio una gota de sangre real en el momento que se quedó forcejeando y se quedó paradito, donde cayó esas gotas que decís, si la tenés que hacer y está por guión es un quilombo, porque tenés que mandar un tubito, tenés que hacer el timing, qué sé yo, y le cayó una gota, como una sola gota a lo Kill Bill, chorreando que generó, después no terminó el montaje, lamentablemente, pero en ese momento fue silencio. ¿Vieron ese momento que sucede en el set cuando todos estamos pendientes porque todos advertimos algo, ¿no? Y cayó la gotita y fue espectacular, ¿viste? Esas cosas que suceden dentro de la magia del rodaje, ¿no? Donde de ojete de repente le cortó, igual con lo que implicaba, Luis se lo tomó recontra bien, porque esas cosas, ¿viste? Pensá que un actor, y más allá de lo que pueda generar el actor, lo que le sucede después si el tipo tiene una cicatriz para el resto de la filmación. Un montón de problemas juntos que terminan en no pasa nada, curita, y a partir de ahí la película tiene como unas curitas que fueron marcadas específicamente como las que tenía Brad Pitt en Seven. Así las quería el director, que eran un tipo de curita muy específica. Y esto reúne un poco a lo que nos dedicamos. No es cualquier curita. Y no tiene que ver con la época, tiene que ver con, una precisión. Y después quedó el personaje en el resto de la película con una curita así, y el plano tenía eso que en el momento del set fue como muy, muy lindo, ¿no? Como esa cosa que se genera ahí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá compartiendo este momento con nosotros. Sabemos que estamos siempre ocupados, así que se den este tiempo para compartir con los espectadores muy, muy valioso, y sobre todo acá en nuestra provincia. Igual el festival este año va a ser online, así que se va a ver, esperemos que por todos lados, pero acá que estamos haciendo con el cine de género y todos estos tips que nos fueron tirando son muy, muy importantes. Y Mar, y ya nos despedimos. Si quieren contarnos en qué andan, muy, muy brevemente, y ya saludamos al público y a seguir trabajando en el cine que tanto nos gusta. Bueno, yo estuve colaborando con ustedes. Eso fue como la última gran incursión en la parte de terror. Junto con Jay, Tati, vos, un equipo hermoso, fantástico, y en este momento, con proyectitos ahí que no vamos a spoilear, pero que vienen en relación con el horror. Tú lo sabes, Vale, Jay, y haremos Jairo, y después además es indagando acerca de arte online y el teatro online, y generando como nuevas herramientas para la pandemia. Para mí el arte, ya sea, obviamente el arte de género, de terror y fantástico, lo amo, y me encantaría que se sigan generando contenidos, pero el arte mueve el mundo, entonces es muy, 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 muy importante que podamos seguir generando este tipo de contenidos.
aprender a involucrarnos también éticamente con los contextos actuales para que sea una herramienta y no usarla en función de la distracción, sino en función de la conciencia. Eso, nada más. Bueno, yo en este año me he preparado, he estudiado mucho, y más que trabajar, ¿no? He seguido con el proyecto Insólito, que ya lleva 3 años, es el festival de terror y fantasía de acá de Perú, que codirijo. Y bueno, ahora estamos armando un taller, de hecho, aunque esto, o sea, no sé si pero taller de cine de mujeres, entonces también, como decía Noé, ¿no? O sea, tratando de enfocarme políticamente y éticamente, ¿no? Porque de todas maneras el cine de género también es eso, ¿no? O sea, hace parte de nuestras creencias, nuestra identidad, nuestros arquetipos, estudiando sobre eso, sobre las mujeres también que han sido tan afectadas en este año, hemos sido tan afectadas, entonces buscando cine de mujeres, estudiando sobre el cine de mujeres, la madre tierra que también ha sido tan afectada, entonces he estudiado mucho más sobre flores en esta época y nada, estoy tratando de hacer, ¿no?, mi marca también sobre esto, ¿no?, una línea sobre esto. Y bueno, y aparte de eso también estudiando mucho cine en general y gestionando, ¿no? Gestionando proyectos de cine, haciendo cositas de arte, o sea, acá todavía el mercado todavía no está así pues para la dirección de arte, pero por mi lado sí, ¿no? Estoy haciendo mis escenas acá y haciendo mis cosas, ¿no? A nivel manual, ¿no? Restaurando, utilizando materiales, todo eso, ¿no? Aprendiendo y aprendiendo también de todas estas alianzas que hemos conseguido, como con Valentina, ¿no? Y con los otros, ¿no? Porque en la unión está el poder, así que ahí conversando con todos, yendo de la mano. Yo este año estuve, la verdad que incursioné un poco en el mundo de los videojuegos, cuando se apagó todo esto, bueno, empecé a hacer dirección de arte con mi socio, yo trabajo con un socio que se llama Juan Cavia, él es ilustrador también, entonces quizás a veces los trabajos vienen medio por su lado, a veces vienen por mi lado, y nada, por suerte siempre estuvimos en esta pandemia tan rara con cierta actividad. También estábamos dando unas clases que damos hace 6 años online, eso nos permitió también que diferentes personas de Latinoamérica y del mundo se puedan acercar, porque antes era muy difícil siendo presencial. Así que eso nada, arrancamos el martes un nuevo seminario, nos encanta dar, no guardarnos nada, que me parece que aún guardándonos nada, dando todo, la información tarda en entrar, casi que lo bueno de tener un socio para compartir estas idas y vueltas, y esto como directores de arte que dirigimos un equipo, siempre siento que debería suceder, ¿no? Un contrapunto para poder, nada, poner las ideas en juicio de una buena manera y que eso salga lo mejor que pueda salir. Entonces, en ese sentido, siempre estamos como muy pendientes del tema comunicación, porque es tan difícil, aún diciendo, muchachos, muchachas, esto es así, guarda con esto, guarda con lo otro, ¿entendido? Perfecto. Lo recibí, corte A, no escucharon nada. Entonces, nada, nos da muchísimo placer, volcarlo ahí en ese seminario como una cuestión de dar. Y después, como actor, tengo una película que se canceló pre-pandemia, que parece ser que en noviembre reanuda, una película de género, donde tengo la suerte de poder actuar. Es toda una película en plano secuencia, con lo cual implica todo un desafío muy difícil, pasa a un hospital, muy difícil, no sé si se va a reanudar, porque una película, plano secuencia, dentro de un hospital abandonado, que tiene un ala, que sigue funcionando, no sé si va a volver en noviembre, porque son diferentes como el tema protocolo, la verdad que ya desconozco, pero bueno, tenía esa película como para laburar en noviembre. Mientras, las clases, un par de comerciales, cositas como para avanzar y alimentar la parte artística, que también tiene un lado B que necesita salir, como fotógrafo, bueno, me enganché por ahí, ¿viste? Buenísimo, chiques, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado, la verdad que son 3 personas increíbles, tengo el placer de conocerla. Bueno, Walter no tanto, pero ahora ya nos conocemos. Walter, un placer. Igualmente. He estado trabajando. Y bueno, síganos en
Instagram, Terror Córdoba-oficial, nuestra web www.terrorcordoba.com.ar, donde hay muchísimas actividades, hay videojuegos, hay relatos, hay fotos, así que pásense, visítennos y nos vemos, seguimos con el festival. Muchas gracias, Valen. Saludos, chicas, un gusto. Un gusto, chiques. Muchas gracias, Val. Muchas gracias al Festi por brindarnos y dejarnos contar nuestras experiencias. Adiós. Total, gracias. Gracias a todo el equipo de Terror Córdoba y a todos ustedes también por enseñar.